Bien, buenos días. Antes que nada, muchas gracias a Unicom por la invitación. El tema que les vengo a presentar esta mañana es conceptos sobre la industrialización y prefabricación en la construcción. Quisiera comenzar con unas imágenes. La mitad del auditorio de repente es muy joven, pero los que no, porque somos un poquito y pintamos canas, se pueden acordar de este equipo. Esta es una central telefónica que hasta hace 30 años todavía funcionaba. Uno colocaba la llamada, ¿no? La operadora tomaba la llamada y luego esperábamos que nos devuelvan la llamada. Yo recuerdo cuando estaba en la universidad, mis padres vivían en Matucana y Matucana está a 75 kilómetros y sencillamente colocábamos la llamada, esperábamos un par de horas para poder comunicarnos de acá a Matucana, ¿no? Y encima la llamada era muy mala. En esta industria había un cambio muy rápido. Hemos pasado del teléfono clásico al beeper, que tuvo muy poca duración, a los celulares del tipo ladrillo, que fueron los primeros, y luego se fueron achicando y era el más tecnológico, era el celular más pequeñito. Actualmente tenemos los smartphones, es el iPhone 10, con el Apple Watch. Ya no solamente es un teléfono, sino tiene además una serie de aplicaciones que nos permiten hacer la vida más fácil, en todos sentidos, ¿no? Tenemos todo lo que queramos en un smartphone. Esto es en el rubro automotriz. Esto es más o menos la década del 1920, 1930. Es la línea de producción de Henry Ford. Era ya la línea de ensamblaje para poder optimizar y ganar productividad en la fabricación de los autos. 90 años atrás. Actualmente esto tiene un ahorro de mano de obra y esta aumentación tiene un costo, pero también calidad. Se puede ver, por ejemplo, la precisión de los robots sonadores. Increíble, un robot, un operario más calculado que esto. Vamos a ver, hace muchos años en la construcción, una de las partidas más importantes, se escucha bien, ¿no? Una de las partidas más importantes en la construcción se turna dependiendo un poco de los precios del mercado entre el concreto y el acero. El acero está recuperando precio y actualmente probablemente si hacemos un Pareto en un presupuesto, el acero sea la partida más incidente económicamente. ¿Cómo se trabajaba el acero hace muchos años? ¿No? Teníamos la mesa de doblado, la típica mesa de doblado, que se hace con maderas que están en la obra, se denominan un tablero hechizo, ¿no? Y las herramientas eran la trampa y el tubo. La trampa para colocar el fierro y el tubo para poder doblar. Y para la instalación era el típico tortol, ¿no? Atortolamos, ¿no? Que amarramos el acero. ¿Cómo es ahora? Exactamente igual. Seguimos, esta foto es del día de anteayer, es una obra que tiene 30.000 metros cuadrados y el tortol sigue reinando, ¿no? Si bien hay acero dimensionado, hay máquinas para doblar, pero el gran promedio de las obras usamos igualmente lo que usábamos hace muchos años. Estas fotos tienen más o menos unos 20 años, ¿no? Pero si nos trasladamos hacia atrás, no sé, 20 años más o 30 años más, es igualito. Lo que ha cambiado sí es la seguridad de obra. Eso se ha cambiado, ¿no? Acá están con sus yoques, con sus zapatillas, acá el hombre está con calor, ¿no? Entonces, acá no, acá la seguridad de obra sí ha cambiado. Pero la tecnología
tanto de doblar como de instalar, es la misma. Puede ser percepción, pero en general lo que han cambiado otras industrias en comparación a lo que ha cambiado la construcción es muy poco. Se ha cambiado algo, pero este cambio no es para nada comparativo con el cambio que hay en otro tipo de sectores productivos. No es una sensación, este gráfico nos dice que es una realidad. No hablamos del Perú, obviamente, hablamos a nivel mundial. Este es un gráfico de una fuente muy confiable, McKinsey, donde nos muestra el crecimiento anual de los sectores productivos. Aquí tenemos desde 1950 hasta la fecha, y tenemos aquí, de cierta forma expresada, la productividad de los trabajadores, ¿no? Es valor agregado bruto por hora trabajada a precios constantes. Fíjense, esta es la curva de productividad del sector agricultura. Si pudiéramos ver la cantidad de equipamiento tecnológico que existe en la agricultura, es impresionante, en comparación a lo que sencillamente se usaba antes, que era una siembra y cosecha a mano o con pequeños tractorcitos. Este gráfico se lee así: si la productividad de un obrero, de una hora trabajada por un obrero, era como 1 en la década de los 50, en la actual fecha es como 16.1. A 100% es 2, ¿no? Son 16.1. Esta de aquí es de la manufactura. Es decir, lo que antes hacía como 1, ahora en manufactura un obrero hace como 8.6, apoyado en la tecnología. El promedio es esta, de todos los sectores productivos, 3.3 veces de lo que se producía en 1950. Y esta es el de la construcción, 1.1, prácticamente igual. Entonces, este gráfico es importante porque se puede leer de diferentes formas, ¿no? Uno puede decir, oye, caray, ¿cómo puede ser, no? Sin embargo, la otra opción es decir, tenemos aquí una oportunidad de mejora. ¿Cuáles son las razones por las cuales, digamos, la construcción no ha tenido el avance y la incorporación tecnológica de los otros sectores? McKinsey da estas 5 razones. Hay más que conocemos, por ejemplo, el Lean Construction da mucho más detalle más abajo, pero estos son detalles globales, ¿no? Primero dice, no hay reemplazo de mano de obra por maquinaria, especialmente en los países con mano de obra barata. Todavía trabajamos mucho en la construcción con mano de obra, en vez de ser reemplazado por equipos o por elementos que se puedan comprar directamente y ensamblar en la obra, como es el caso de los prefabricados. Segundo, la volatilidad de la demanda frena la inversión. Obviamente, cuando la demanda no es una constante, depende mucho, en el caso de las edificaciones, específicamente en vivienda, por ejemplo, y también en oficinas, depende mucho de la situación económica del país, y esto es cíclico. Entonces, al no tener una demanda es constante, sencillamente invertir en maquinaria, invertir en industrializar nuestro sector, hace que los inversionistas tengan ciertos reparos. Los códigos de construcción difieren entre países y aún incluso dentro de los mismos países. La naturaleza personalizada de los proyectos de construcción limitan la estandarización. O sea, no hay proyecto igual. Especialmente los terrenos son diferentes, los códigos son diferentes, el suelo es diferente, entonces no hay proyecto igual. Esto que tengo a la mano, por ejemplo, me imagino que se ha producido billones de veces con la misma forma, y entonces es una producción industrializada. Los proyectos tienen muchos subcontratistas, cada uno interesado en maximizar su ganancia. La construcción es una industria totalmente fraccionada, desde la concepción, desde el diseño, hasta su uso e incluso su demolición. Son factores que impiden, sin embargo, tenemos, como dije, una oportunidad para mejorar nuestra productividad.
Bien, entonces el tema que vengo a tocar es conceptos de cómo industrializar y cómo prefabricar en la construcción. Esta es la agenda. Vamos a dar un concepto rápido de qué cosa es la industrialización. Vamos a tocar rápidamente qué tipo de producción es la construcción, según los investigadores, en qué consiste la estandarización, cuáles son los métodos de fabricación que existen en el mundo, y vamos a tocar el método aditivo, que es la impresión 3D de edificaciones, y finalmente vamos a ver específicamente lo que es prefabricación. ¿Qué es la industrialización? Hay muchas definiciones, he tomado dos. Esta es la de Virgilio Guido, y dice que la industrialización es la utilización de tecnología que sustituye la habilidad del artesano por el uso de una máquina. Esta es otra definición interesante de Lórico Scala, que es uno de los gurús del Lean Construction. Dice: el objetivo de la industrialización en la construcción es la reducción de las actividades sobre el terreno. Para fijarnos la idea, sustitución de mano de obra por maquinaria y reducción de actividades sobre el terreno. ¿Qué tipo de producción es la construcción? ¿Es industrializada? ¿Por qué no es industrializada? Ante esto, este gráfico es importante, es el propuesto hace muchos años por H. Meshmer para todos los sectores productivos y personalizado para construcción por Ballard y Howell. Un tipo de producción se define por dos factores: el factor producto y el factor proceso. Y en el factor producto, H. Meshmer pone desde el tipo 1 hasta el tipo 4 y lo hace depender del volumen de producción, del nivel de estandarización y del tipo de producto. En este caso, el 1 es de bajo volumen, baja estandarización y de producto único. Y esto crece hasta un tipo de producto que es de alto volumen, como este por ejemplo, de alta estandarización igualmente, y un producto commodity. Por otro lado, los procesos van acompañados un poco a este tipo de producto, y tenemos aquí los procesos tipo 1, que son de flujo muy desordenado, se trabajan bajo un ambiente caótico, hasta flujos totalmente continuos y estables. Entonces ellos hacen una clasificación de los tipos de producción. A esta le llaman tipo proyecto, cuando es bajo volumen, baja estandarización, producto único, por lo tanto generalmente sus flujos de trabajo son muy desordenados. Viene luego el flujo desordenado, que es el jobbing, el flujo de línea desconectada, que es por medio de lotes, el flujo de línea conectada, que es la producción en masa, y finalmente el flujo continuo. ¿Dónde está la construcción? Proyectos como este por ejemplo es en Puente Piedra, es Alameda del Norte. En este caso eran 350 casitas, ni siquiera con muros medianeros, sino muros independientes, y solamente las únicas diferentes eran las de las esquinas, el resto era idéntico, ¿no? Entonces este tipo de proyectos son bastante estandarizados. Acá se ve una vista global, pero no todos son así. Sin embargo, este proyecto es único, porque este de acá no lo podemos trasladar a otro terreno fácilmente. Siempre sigue siendo proyectos únicos. Y ni qué decir de este tipo de proyectos, ¿no? Sobre terrenos que están en el casco urbano, donde esencialmente, esto es por ejemplo en Pueblo Libre, en la calle Marcos Dongo, ¿no? Este es el lindero de ese terreno, y obviamente los terrenos están muy caros y los arquitectos tratan con justa razón de optimizar cada uno de los angulitos que tiene el terreno. Por lo tanto, este edificio que tenía 5 pisos, cada uno de los departamentos era totalmente diferente, totalmente desestandarizado, ¿no? Entonces, en general, Ballard y Howell dice la construcción, entonces definitivamente está aquí. Es del tipo proyecto, así se llama el tipo de producción, tipo proyecto, ¿no? Bajo volumen, baja estandarización, producto único. Entonces,
tenemos esta conclusión. La conclusión tiene una producción de bajo volumen, baja estandarización y producto único. Con este tipo de producto, ¿cuán industrializada es la construcción? Este es un edificio que hemos terminado el año pasado. Son 15 pisos, sótano y medio. Y tenemos aquí, hemos desmenuzado, desglosado los costos con bastante cuidado, ¿no? Para tener un buen reporte. Tenemos en materiales 46%. Cuando hablamos de mano de obra hay que tener cuidado porque, claro, uno dice cuánto tengo de mano de obra y va a su planilla, suma y dice tengo tanta plata, esto entre el total me da tanto. Pero esa es la mano de obra de la planilla, de la gente de casa, la gente propia, ¿no es cierto? Pero también tenemos gente de subcontratos, las cuales no están en la planilla, es por un contrato. Y además, en los subcontratos a todo costo, también tenemos mano de obra. Entonces, lo que hemos tratado acá es de desglosar, y este paquete de 37 incluye esos tres tipos de mano de obra. Mano de obra directa, propia, mano de obra de subcontratos y mano de obra de contratos a todo costo. Aquí nos queda un 5% que no es difícil saber cuánto es un todo costo, no sabemos cuánto es mano de obra, materiales, de equipo, ¿no? Pero solamente es el 5%. Vemos aquí equipos 6%, equipamiento, aquí está todo lo que es extracción de monóxido, sistemas contra incendio, paneles solares que tenía este edificio, 6%. ¿Qué podríamos ver ahí cuando nos preguntan cuán industrializada es la construcción? ¿Qué nos llama la atención ahí? ¿Qué nos llama la atención ahí? Sí, la proporción de materiales y mano de obra, específicamente mano de obra. Hemos buscado mucho la bibliografía, no existe. La única referencia que sí está es en el libro de Peter Drucker, habla sobre el Asia. Él en un capítulo dice que una producción debe ser considerada industrial cuando no pasa el 10%. Y este es un libro que ya tiene por lo menos unos 15 años. Cuando no sobrepasa el 10%. Estamos hablando acá de un porcentaje de 37%. Puede ser 30, 35. Definitivamente estamos sobrepasando el porcentaje de mano de obra. Vimos que decía la definición de industrialización, era reemplazo de mano de obra por maquinaria. ¿Cuánto tenemos de maquinaria? 6%. Este 6% contra 37%. Es, como decimos, apunche, ¿no? La construcción a nivel mundial todavía es apunche. El reto entonces es industrializar. ¿Por qué tenemos tanta mano de obra? Por los procesos, y porque los procesos son artesanales y porque todo lo fabricamos dentro de la obra. Por lo menos en concreto, ahora casi ya no se hace concreto preparado en obra, se hace premezclado, ¿no es cierto? Pero un tiempo atrás comprábamos nuestro agregado, nuestra piedra, nuestra arena, nuestro cemento y mezclábamos, ¿no? Todavía se usa un poco porque no se puede pedir todo, a veces premezclado, pero obviamente el premezclado ya ahora sí está ocupando casi todas las obras, ¿no? Entonces, el problema aquí es que usamos mucha mano de obra porque preparamos muchos elementos dentro de la obra que podríamos exteriorizarlos, como el caso de prefabricación. Conclusión, la construcción es aún una producción artesanal. Y esto es a nivel mundial. Vamos a focalizarnos en un proceso de una obra. Vamos a ver un baño. Y vamos a ver específicamente, por ejemplo, una batería de desagüe. Tenemos esta cadena productiva. Tenemos el PVC, realmente no es la materia prima es el cloruro de vinilo, que se vuelve con un polímero después, que es el policloruro de vinilo. Esta materia prima ya un poquito trabajada va a la fábrica. La fábrica produce
elementos, que son tuberías de todos los diámetros, y accesorios, codos, yes, sanitarias, etc. Estos elementos van a un distribuidor. Cuando nosotros requerimos estos elementos, hacemos la orden de compra y se transportan y los envían al almacén. Y cuando requerimos hacer la instalación de esta batería de desagüe, el gafitero va, pide los elementos, los componentes, y los va armando en la cancha. Corta, pega, ensambla, baño por baño. ¿No es cierto? Esto es de lo más común. ¿Cuál sería una alternativa? ¿Por qué tiene el gafitero que agarrar y ensamblar pieza por pieza? ¿Por qué tenemos que armar cada batería de desagüe para cada uno de los baños? Porque nos falta estandarización. ¿No es cierto? Nos falta estandarización. Si uno ve un proyecto en planos, va a tener un montón de baños, ¿no es cierto? De todas las medidas, de repente en L, rectangulares, diferentes proporciones. Y encima, a veces en la obra no es exactamente lo que se precisa, puede haber alguna pequeña variación. Entonces, acá hay un problema de estandarización. ¿Cuál es otra opción que podríamos tomar aquí, en esta línea? Es, por ejemplo, igual tener la fabricación de los elementos, pero en vez de tener un distribuidor, es tener un taller. Específicamente, un taller para instalaciones sanitarias. Hablemos en este caso de baterías, ¿no? Entonces, aquí se fabrica en vez de acá. ¿Cuál sería la diferencia de fabricarlo acá o fabricarlo aquí? Se produce mejor y con más calidad y en menos tiempo, ¿no es cierto? Acá cuando hemos visto, ¿no? Cuando los gafiteros cortan, pegan, puede estar a pleno sol en verano, ¿no? 28, 29, 30 grados, o a pleno frío, o de repente con lluvia. Bueno, acá no llueve mucho, pero en provincia está lloviendo, ¿no? Entonces viene el polvo, se pega con el pegamento, no es calidad para nada. O sea, cuando cortan el tubo, cortan en la rodilla, así es, ¿no? Están arriba, en el techo, están cortando en la rodilla, ¿no? Entonces, hacerlo acá definitivamente nos da muchísima mayor calidad. Pero hay otra ganancia adicional y quizás bien importante. ¿Cuál sería? ¿Trabajar aquí o trabajar acá? El costo de la mano de obra. ¿Qué pasa con el costo de la mano de obra? Este es un taller y sencillamente es un costo industrial. Y esto es construcción civil. ¿No es cierto? ¿Cuánto cuesta la hora hombre acá? Ya salió hace 2 días el aumento, ¿no? El costo hora hombre ahorita de operario está en 21.50, me parece, porque está en 20, ¿no? 21 solo 50. ¿Y cuánto cuesta la hora hombre aquí? Es como cualquier fábrica de cualquier tipo de empresa, cualquier sector económico, ¿no? ¿Por qué aquí, digamos, cuesta 20 soles y acá cuesta, digamos, sueldo mínimo? Sueldo mínimo creo que sale como 4 soles la hora. 4 contra 21. ¿Por qué? Porque hay 2 condiciones, ¿no? Acá, digamos, hay primero temporalidad y hay riesgo. Acá, si esto está dentro de un taller, bajo techo, en mesas, sencillamente no hay riesgo. Y lo único que habría que darle es un poquito de temporalidad, que la ley exige 6 meses. Si yo tengo un proyecto grande, sencillamente, definitivamente que le puedo dar estabilidad de 6 meses. ¿De acuerdo? La otra opción es esta de aquí, que ya no hago un taller. Si yo tengo estas dimensiones, ¿no?, que he tratado en el diseño de estandarizar, ¿no?, yo puedo hablar de estandarización cerrada. O sea, mi proyecto tiene, no sé, pues 100 departamentos y por las cuales por 3 tengo 300 baños, ¿no? Y solamente tengo 2 o 3 tipos de baño. Ya, eso estoy estandarizando
dentro del proyecto se conoce como estandarización cerrada. Pero si esto además fuera una estandarización abierta, como las camas, o sea, las camas existen, pues, no sé, de una plaza, de plaza y media y king, ¿no? Dice, yo quiero de 3/4, no hay 3/4, ¿no? Entonces, si esto se estandariza, entonces se podría, digamos, trabajar ya baterías de desagüe directamente desde la fábrica. ¿De acuerdo? Y entonces la cosa se va automatizando, se va industrializando. Entonces, a esto le llama el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, tecnología tradicional, a esto le llama tecnología intermedia y a esto le llama tecnología moderna, ¿no? Esto fue parte de una consultoría para el Banco Interamericano de Desarrollo y ellos decían, por ejemplo, que esto en países en vía de desarrollo no es muy conveniente, ¿no? Es más conveniente este de acá, porque esto implica de repente pérdidas de puestos de trabajo. Bueno, el tema de ahí es bastante amplio para discutir. Este es el camino a la industrialización. La pregunta es, ¿a dónde está la prefabricación? Aquí no hay, ¿no es cierto? Aquí no hay. Aquí sí hay prefabricación porque lo estoy prefabricando en un taller y lo estoy llevando a la obra para instalarlo. Yo puedo prefabricar, por ejemplo, una vigueta, ¿no? Con mi gente puedo, digamos, hacer una pequeña cancha de prefabricación, prefabrico mi vigueta y luego lo subo y estoy prefabricando. Y de hecho después les voy a mostrar unas obras en Colombia, donde ellos han hecho un espacio en su obra que es grande, ¿no? Y han hecho un taller de prefabricación de sus propios elementos para su propia obra. Aquí también hay prefabricación, igualmente, ¿no? Pero esto tiene un concepto diferente al de acá. Aquí hay automatización. Entonces, este cuadrito nos esquematiza fácilmente los diferentes conceptos que a veces se nos enredan, ¿no? Lo que tiene que ver con industrialización, lo que tiene que ver con prefabricación y lo que tiene que ver con automatización, ¿no? Esta automatización se puede alargar y llegar hasta aquí. ¿Qué es lo que han hecho las otras industrias? Las otras industrias han llegado de aquí hasta acá. Todo esto implica trabajar contra la variabilidad, ¿no? El enemigo número uno de la gente que habla de Lean Construction es la variabilidad. ¿Cómo han hecho otras industrias para trabajar con esta variabilidad? Vamos a poner un ejemplo sencillo de la industria textil, específicamente, por ejemplo, en la fabricación de ternos, ¿no? Variabilidad hay en todos los sectores. Si hablamos de ternos, tenemos pues gorditos, flaquitos, chatos, altos, ¿no es cierto? De todo tipo. Entonces, ¿cómo se hacía antes? 1 a 1. Ahora ya no se estila, pero antes, para comprarse un terno, habría que ahorrar porque era caro, ¿no? Uno escogía su tela, escogía su sastre, y luego, digamos, comenzaba una producción artesanal, ¿no? Las primeras medidas, ¿no? Una primera prueba, la segunda prueba, había hasta la tercera prueba, ¿no? Y tenía, digamos, una secuencia a que hasta el final, digamos, uno tenía su producto. La otra forma de industrializar, que fue un poco la muerte de los sastres, todavía hay sastres, es la modulación. En este caso, más o menos, es las proporciones que tenemos los diferentes seres humanos y decir, estandarizamos. Yo quiero 35 piñas, ¿no? Coge 36 o 34. Esta es la modulación. Y luego, una vez que tenemos estos tres en vez de esta cantidad de variabilidad, podemos hacer la prefabricación. O sea, no sabemos quién se lo va a poner, pero estamos haciendo la prefabricación. Y esto da origen a la industrialización. Sobre este cuadro también se puede conversar, en las clases a veces de la universidad, se puede conversar bastante, ¿no? Es, oye, ¿estás quitando chamba acá al sastre? Sí, pero estoy dando aquí chamba a un montón de gente. Este señor puede ser de repente jefe de unos cuantos de estos.
La calidad, sí, obviamente todavía los ternos hechos a mano, así como los carros hechos a mano, los Rolls Royce, por ejemplo, tienen una calidad diferente, pero hablando de condiciones de calidad estándar, obviamente muchos de estos ternos que son muy baratos tienen ciertas calidades que ellos no pueden lograr. Discutible, pero en todo caso es el concepto de la idea. Veamos esta misma secuencia para construcción. ¿Cómo hacemos la modulación? Esto nos dice las normas peruanas. Tenemos los elementos, los conjuntos y las unidades. Las dimensiones, ¿no?, de las unidades tienen que ser múltiplos de las dimensiones de los conjuntos. Y las dimensiones de los conjuntos tienen que ser múltiplos de las dimensiones de los elementos, en base a un módulo básico. ¿Qué cosa es un módulo básico? Es el módulo del elemento más su junta. Por ejemplo, un ladrillo tiene 24 centímetros, porque con la junta de 1 centímetro ya a 25, que es un múltiplo de nuestra módulo básico, que para nosotros es 10 centímetros. No, para otra gente es 4 pulgadas. Por eso que la plancha de AAA tiene 2.42, ¿no? 2.40 y tantos, porque es múltiplo de 2.44, porque es múltiplo de 4 pulgadas. ¿Qué cosa es la modulación entonces? Es dimensionar interrelacionando todos los componentes que intervienen en la edificación, mediante un reticulado tridimensional modular de referencia. Si este es el reticulado, por ejemplo, esta ventana está fuera de modulación. Esta ventana está originando un alféizar que no es modulado, está originando una mocheta que no es modulada, y probablemente tengamos unas dimensiones de ventanas no moduladas. Si hacemos esto de aquí, estamos generando un alféizar modulado, mocheta modulada y ventana modulada. Esto es lo que se denomina coordinación modular. Estandarización. Esto, por ejemplo, son ventanas moduladas, ¿no? De repente cada una de estas son múltiplos o submúltiplos de el módulo básico en la región donde estén, ¿no? Múltiplos o submúltiplos de 4 pulgadas o de 10 centímetros. Pero todas son diferentes. ¿Se entiende? Entonces, estas son moduladas, pero no estandarizadas. Esto de acá sí son estandarizadas. También podrían ser que no estén moduladas. Entonces, si cumplimos la condición de modulación y estandarización, estamos hablando ya de algo que camina hacia adelante. ¿Qué cosa es entonces la estandarización? Es elaborar productos con características similares para fabricar modelos repetidos, con el fin de simplificar y reducir el costo de la producción de los componentes de la construcción. Prefabricación. Si yo tengo componentes modulados y estandarizados, puedo hacer prefabricación, hacerlos fuera de la obra. Entonces, la prefabricación, dice, es la fabricación de todo o de partes de un objeto en algún lugar diferente al de su posición final. Esa es, creo que, una muy buena definición. Nuevamente, yo puedo en mi obra fabricar algo abajo y luego subirlo al techo. Estoy prefabricando. ¿Por qué? Porque el lugar de su posición final no es en el piso, es en el techo. Puedo también fabricarlo en una fábrica que está al costado de mi obra, o puedo fabricarlo en un lugar diferente, o puedo comprarlo inclusive desde otro país. No, esto es la prefabricación, que en este caso puede ser, por ejemplo, manual, y también puede ser una fabricación automatizada. Podemos fabricar, por ejemplo, si fabricamos algo en nuestras obras, es una igual fabricación artesanal, ¿no? Puede ser también automatizada. ¿Qué cosa es la automatización? Es un sistema donde se transfieren las tareas de operación y control de la producción, realizadas habitualmente por operadores humanos, a un conjunto de elementos tecnológicos basados en la mecánica, la electrónica y las computadoras.
Nos queda entonces aquí dos caminos, ¿no? Enfrentar la variabilidad, así como los sastres antiguos, uno a uno, ¿no? Con nuestros carpinteros, por ejemplo, que hacen nuestras ventanas, que van a la obra, toman las medidas, altura, ancho, izquierdo, derecho, y tienen que acoplarnos, ¿verdad? Entonces van con piezas, con sus cepillos, con sus serruchos, y acoplan en la obra. No puede venir la ventana hechecita, porque tienen que acoplar. O tomamos este camino, modular, estandarizar, prefabricar, para luego industrializar. ¿Se entiende? El problema es que cuando seguimos este camino, ¿no? Estamos pensando en nuestra producción. Entonces los arquitectos acá con justa razón dicen, oye, pero esto implica pues hacer todo igualito, ¿no? Cajitas, ¿no? Claro, pensamos en nuestra producción y sencillamente no pensamos a veces en la satisfacción del usuario, que es lo más importante en este tiempo, ¿no? Hay obviamente soluciones para poder, digamos, hacer que eso no sea, digamos, tan estandarizado, sino hacerlo, como le llaman, customizado, ¿no? Hay entonces una opción que se salta este paso y se va directamente a la industrialización sin pasar por este camino. Y este es la impresión 3D de edificaciones. Esto tiene que ver con los métodos de fabricación que existen en el mundo, que son tres, eran dos, el sustractivo y el formativo, y que ahora está el aditivo, el tercer método de fabricación. Vamos a ver estos tres métodos. Por ejemplo, si yo quiero fabricar esta pieza, me queda una opción, que es el método sustractivo. Yo tengo un bloque, como que si fuera un escultor, ¿no es cierto? Y lo que hago es sencillamente darle forma. Por ejemplo, están las actividades de fresar, perforar, cepillar. Esto hacemos también en obra, ¿no? Cuando acoplamos una puerta, acoplamos un closet, unos reposteros, estamos cepillando, estamos acoplando, nosotros estamos perforando. El otro método de fabricación es el formativo, que implica modelar, inyectar, doblar, soldar. Tenemos un molde, inyectamos y tenemos la pieza. Desmoldamos y tenemos la pieza. Ese es el formativo. También hacemos esto, ¿no? Cuando usamos encofrado es un molde, desencoframos, estamos desmoldando. Hacemos doblado, doblamos el acero. Hacemos soldados, estructuras metálicas, estamos aquí. Y la tercera es el aditivo, que yo le voy dando formas por capas. Y esto es totalmente viable con la impresión 3D. Aquí estamos en la construcción, usando siempre, como muchas industrias, el método sustractivo y el método formativo. Fíjense esta gráfica interesante. Este es el número de partes de fabricación y este es el costo por parte. Fíjense estos tres métodos, el aditivo, el sustractivo y el formativo. ¿Qué podríamos concluir de ahí? ¿Qué hemos dicho de la construcción? ¿Qué tipo de producción es la construcción? Hemos dicho, es un tipo no estandarizado, de poco volumen, de pocas partes, ¿no es cierto? Aquí está la construcción. ¿Y qué tenemos ahí? ¿Cuál es la más barata? La aditiva, ¿no es cierto? Y luego viene la sustractiva y luego viene la formativa. Claro, para elementos como este de acá, sencillamente los más baratos son los formativos. Pero acá hablamos de millones de partes, ¿no? Cuando hablamos de industria hablamos de millones de partes. Vamos a hablar entonces de esta parte del método de fabricación aditivo. Ya todos conocemos
lo que es la impresión 3D. ¿No? Hacemos la impresión y podemos hacer lo que queramos, ¿no? Una torre Eiffel, unos muñequitos, lo que queramos. Y esto es una especie de un marco que corre y va dándole forma, ¿no? Hace un par de años estuvo de conferencista principal, fui a un congreso que es el Congreso de Colección Creativa, esta vez en 2016 fue en Budapest, en Hungría, y el speaker principal era este señor, el doctor Kosniewicz. Es un ingeniero iraní, ingeniero civil y ambiental, director del Centro de Tecnología de Fabricación Rápida Automatizada. Y nos presentó esto de aquí, ¿no? Era la propuesta de imprimir tazas. Explica su proyecto, explica lo que tiene a nivel de prototipo. En ese caso, por ejemplo, los verticales son prefabricados. La misma máquina imprime en el suelo y luego los sube, ¿no? Los verticales, los horizontales, perdón, son prefabricados. Y luego continúa con la impresión. Hay modelos que incluso van hasta 3, 4, hasta 5 pisos, ¿no? Esto ya es el real, la prueba, el laboratorio. Pero cuando uno ya dice, esto no es una simulación, si no es real, ya sencillamente todos sacamos los celulares para poder filmar, ¿no? Esto fue hace 2 años. Se ve la versatilidad de la mezcla. Y hay unas fotos. Esto, digamos, son muros insulados porque esto básicamente se hizo en Rusia y se necesitan muros muy, muy anchos. Se le da cualquier tipo de forma, ¿no? Y son mezclas que no requieren acero, en muchos casos, y tienen una resistencia a la flexión o a la tracción mucho mayor que el concreto convencional. Esa es la idea, ¿no? Una impresora del tipo portal. Es esto ya en... Leave the facilities of closed factories. Existing printers are big and bulky, have a portal design, have height restrictions for printed buildings, as well as are difficult to transport and assemble on site. This is an expensive novelty which could never find a wide application in the construction industry. Sin embargo, fíjense este marco que habría que armar para cada una de las obras, ¿no? Entonces, todo esto tiene no más de 2 o 3 años, ¿no? Se ha movido muy rápido en meses. Y este señor, Nikita Cheung-tai, ingeniero mecánico, no pasa de los 30 años, dijo, esto de acá implica pues una serie de infraestructura que hay que armar y desarmar, ¿no? Él es el gerente de Apiscore, una empresa dedicada a hacer impresiones de casas. Ya está ofreciendo su producto, tiene un premio en la NASA. Y él dice, el marco no funciona, el tipo portal no funciona. Y lo que él propone es el tipo grúa giratoria o rotatoria. Y este es el equipo. Este es el silo, ¿no? Este silo tiene la mezcla. Acá está una especie de bomba digitalizada. Uno pone acá el plano, el archivo, lleva su archivo acá, lo pone y sencillamente la casa se imprime. Ellos dicen aquí que garantizan un ahorro del 40% comparado con métodos tradicionales de construcción. Esta es la torre giratoria, pesa 2 toneladas. Es posible llevarlo en una simple camioneta. Esta es la altura de un muro más un plus para que pueda imprimir.
el brazo es regulable de acuerdo a lo que tenga que imprimir. La máxima operación es en una zona de 132 metros cuadrados y su producción por día es de 100 metros cuadrados por día. Se puede trasladar a un segundo piso y seguir creciendo sin problemas de la estructura del tipo marco. Se puede imprimir cualquier tipo de forma, es igualito. Le da igual imprimir cuadrado que triangular o circular. Y si sale fuera del área, sencillamente se ponen 2 equipos y se puede cubrir el área que se requiera. Ahí está, los 2 tipos de fabricación. Esta empresa es rusa y hicieron la primera impresión al sur de Moscú, una ciudad que se llama Stupino. Apiscore lidera esta nueva tecnología con 5 empresas más, que son empresas que tienen que ver con aislamiento térmico, aparatos electrónicos, que está la Samsung, por ejemplo, empresas inmobiliarias especializadas en viviendas, revestimiento resistente a condiciones de inclemencia, ventanas insuladas, y su preocupación es que no se puede por ahora imprimir con menos de 5 grados. Bueno, no es una limitación muy complicada, que digamos, para ellos sí, ¿no? Están en Rusia, ¿no? Entonces, de 5 grados para arriba no tienen ningún problema. Eligieron este tipo de planta complicada, porque igual le da algo cuadrado que algo complicado, a una temperatura de menos 5 grados centígrados. Esta es la casa. Y acá vamos a sacar un recorte de... This house was built in 24 hours. How? Thanks to modern technology, Apiscore 3D printing. With the advent of Apiscore technology, construction 3D printing opens a new round of evolution thanks to the innovative design of the printer. Apiscore technology consists of a mobile construction 3D printer and automatic mix and supply unit, which combine to make the construction printing process as much automated as possible and almost eliminate the human factor. The 3D printing technology easily accounted for competition with traditional methods of construction. The testing was successful and the technology is ready for mass use. The quality of the printed wall surface allows to perform final finishing immediately, which significantly reduces the cost of finishing works. The house size is 38 square meters. Construction costs amounted to $10,134, which corresponds to approximately $275 per square meter. And this, in view of the shape complexity of the building. Prices include all works and materials for the construction of foundation, roof, exterior and interior finishing works, installation of heat insulation of walls, windows, floors, and ceilings. 3D printers enter the global market and construction sites worldwide. Aquí el asunto es un poco la mezcla. Ellos hablan en sus reportes de un geocemento, que es la nueva generación de los materiales de high-tech. No dicen mucho, no hay mucho detalle, pero hemos tratado de buscar un poco más. Y esto no es nada nuevo, ¿no? Los geopolímeros, una nueva alternativa al cemento, desarrollan cemento ecológico más resistente, durable y económico, es a través de la polimerización, ¿no? ¿Qué son los polímeros? A fin de cuentas, en palabras simples, nosotros somos ingenieros civiles, un polímero es una macromolécula, es una reacción química de una cantidad de monómeros. Un monómero se convierte, cuando son varios de estos que se enlazan, se convierten en un polímero. Para entender más claro el asunto todos usamos los epóxicos, ¿no es cierto? Y los epóxicos vienen en 2 envases. El envase de arriba y el envase de abajo, ¿no es cierto? Entonces uno mezcla estos 2 envases, se genera este enlace de las moléculas y se genera un volumen, una masa de alta resistencia, alta durabilidad. Buscando en el internet hemos encontrado esta marca de un cemento hindú
Green Geocement, que tiene igualmente, ¿no?, el pack A y el pack B. Estos igualmente se juntan y dan un geocemento con unas altas características y lo interesante es con menos costo, porque esto, digamos, implica mucho menos consumo de energía para su producción. Fíjense, esto es los resultados de un laboratorio en Querétaro. Voy a estar viajando acá un par de meses a Querétaro. Y lo que está en rojo es concreto geoconvencional, o sea, concreto normal, ¿no es cierto?, lo que está en rojo. Y lo que está en negro, las barras de negro, son la resistencia acá, en megapascales, más o menos como 10, ¿no es cierto? Acá es 200, 300 kilos por centímetro cuadrado, ¿no?, con el cemento con geopolímero. Por el concreto, o sea, el concreto con cemento, con geocemento, ¿no? Tremenda diferencia. Y fíjense la resistencia a la flexión que tiene, ¿no? O sea, todos sabemos que el concreto no tiene mucha resistencia a la tracción. Acá hay una flexión, abajo hay una tracción y es muy versátil. Ventajas del cemento en base a geopolímeros: tecnológicas, obtención de materiales con mayor resistencia y durabilidad. Económicas, hablan del ahorro del 50% en consumo de energía al ser procesados. El cemento básicamente está formado por 80% de caliza y 20% de arcilla. Esto se lleva al horno y ese horno requiere como 1500 grados centígrados, que sale el clinker, ¿no es cierto? Y luego el clinker se combina con yeso y es lo que es el cemento. Para hacer ese proceso, ellos dicen que tienen este tipo de ahorro. Por lo tanto, se vuelve geoambiental y además usan los desechos, preservando recursos minerales naturales y promoviendo el reciclado, ¿no? Entonces, la máquina con la mezcla nos dan estas ventajas. Es lo que hemos sacado de Apis Corp. Y dice, uno, para construir una casa, tenemos la materia prima, tenemos todas las instalaciones, por ejemplo, para hacer los ladrillos. Luego, este recurso pasa a las obras, una gran cantidad de gente, una gran cantidad de herramientas, produzco la casa y encima tengo un montón de desmonte, desechos. Ellos dicen, con nuestra nueva tecnología tenemos el material, la materia prima, tenemos nuestros equipos y hacemos la casa sin desperdicios. Sin embargo, vamos un poco al costeo. No conocemos los costos, los que están ahí no sabemos, estos son rublos rusos, es manos de obras totalmente diferentes, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es algo más práctico, tipo ingeniero, ¿no? Esta es una casa de 2 pisos, que es la que acaba de sacar costos en su edición de agosto de 2018, la casita de 2 pisos, y dice, este es el presupuesto, y sacamos los porcentajes, ¿no es cierto? Entonces decimos, mira, si yo tengo esta tecnología, ¿qué es lo que puedo ahorrar? Los acabados no van a cambiar. La cimentación tampoco por ahora, pero yendo un poquito más adentro también están planteando una propuesta para cimentación. En vez de encofrado, ellos imprimen el encofrado y es parte de su cimiento. Para la nivelación también la hace la máquina. Pero bueno, hasta ahorita lo que hay es esto de aquí. Tenemos el costeo de esta casita, que es lo que pone acá la revista Costos, lo bajamos en porcentaje y nos consume un 39% de acabados y un 61% de casco. Esta nueva tecnología aquí no hace nada, ¿de acuerdo? Acá sí. Ellos dicen que pueden regular y que solamente esto sale directamente para el empaste. Entonces lo hemos considerado así. Sacamos las partidas que podrían, en las cuales, las partidas en las cuales participaría esta nueva tecnología, y esto nos da 26% del presupuesto, que es bastante, ¿no? Entonces, esta parte del casco, si lo hiciéramos con impresión 3D, tenemos un 26%, digamos, para disponer de esa tecnología. ¿Cuánto consume? Todavía está en proceso. Yo creo que esto no va a durar mucho. En 2 años ha habido pues un avance, pero impresionante. Anteayer estuvimos en la oficina buscando información y encontramos ya en Colombia
una universidad que ya está haciendo impresiones 3D. O sea, esto da ánimo, ¿no? Habrá que decirle a grupos interesados que acá también se pueda pensar en eso, ¿no? Entonces, 26% es un margen interesante como para poder pensarlo y cómo se puede mejorar a través de estas nuevas tecnologías. Ok, esto era esto que está todavía en proceso, pero vayamos a la prefabricación. Es la cosa más real, ¿no? Entonces, tenemos una clasificación acá de los prefabricados. Hay diferentes tipos de clasificación. Por ejemplo, por materialidad. Puede ser prefabricados de concreto, prefabricados de acero, prefabricados de madera, prefabricados de PVC y otros más, ¿no? Por apertura del sistema es sistemas cerrados cuando solamente es para un proyecto, o sistemas abiertos cuando es, digamos, totalmente ya globalizado. Por peso de los elementos tenemos la liviana, la semipesada y la pesada. Y por el nivel de industrialización tenemos los parcialmente prefabricados in situ, los parcialmente prefabricados en fábrica y los que son integral y ampliamente industrializados. Vamos a ver unos ejemplos rápidos de cada uno de ellos. Por ejemplo, el acero dimensionado es una prefabricación. Yo estoy precortando y estoy predoblando. Entonces, en vez de hacer ese doblado y cortado en la obra, ya sencillamente llevo mis elementos, ya llevo piezas, no llevo varillas de acero, llevo piezas, ¿no? Y obviamente hay todo un ahorro ahí de lo que es básicamente desperdicio, ¿no? La gente dice 7% de desperdicio porque Capeco tiene su tablita que dice 7%, pero si uno mide el desperdicio, y lo ha hecho Formoso en Brasil en no sé cuántas obras, y varían desde 12 hasta el 24% de desperdicio, ¿no? Claro, uno saca la cuenta cuánto me queda en el almacén al final de la obra y eso no es el desperdicio, ¿no? En lo que es acero prearmado tenemos el tralicho. Tenemos estas mallas electrosoldadas que vienen enrolladas. Esto en México es muy, muy común. Igualmente que estas columnas prearmadas, ¿no? Prefabricados ligeros que se pueden hacer en obra. Esta es la obra de Ernesto Valle en Santiago. Tenemos sardineles, ¿no? Muros de concreto también prefabricados. Esta es una fabricación que hicimos hace tiempo, una prefabricación de escaleras, ¿no? Estos son los pasos de escaleras. Si uno lo invierte es como una especie de un gran Roboplas, ¿no? Que tiene una muesca acá y se ponen los cerámicos. Quedan primero muy bonitos y son muy durables. Esta es una obra en Bogotá, una obra bastante grande de utilidad limitada, y al tener este espacio grande han hecho esta planta, esta parte, la han cercado, y es una zona de prefabricación. Por ejemplo, prefabrican sus lavaderos de cocina. Acá están los tableros, ¿no? Y aquí están las patas, ¿no? Es una prefabricación dentro de la obra. Tienen los lavaderos de ropa. Fíjense, acá tienen su moldecito de fierro, ¿no? Que los hace el propio soldador. Y ahí está el lavadero bonito. Tenemos las escaleras, esta misma obra. Aquí están los diferentes tipos de pasos. Como acá hay unos pasos más grandes, más pequeños. Aquí están los parantes, que son estos de acá. Acá están los parantes, y acá están ya terminados, y acá están colocados. Ahí se ve con más claridad, es el parante, y acá se ve el detalle del paso y contrapaso, ¿no? Paso a contrapaso, esta es la pieza, ¿no? Acá también se ve, se apoya aquí en un parante y al fondo también hay otro parante. Escaleras metálicas, ¿no? Que directamente se llevan, se colocan. Estos son los paneles de Tecnopor con mallas de refuerzo, muy usadas en muchos países, Venezuela, México, en este caso es en Guadalajara. Esto es toda la parte interior de tabiquerías, son baños inclusive. Se trabajan con este tipo de paneles muy livianos. Uno agarra el panel, coloca y ya tiene esto colocado. Si quiere hacer unos refuerzos, se coloca se pone como una especie de secador de pelo, se disuelve un poquito el Tecnopor y se coloca lo que el estructural le especifique. Esto, por ejemplo, es en un centro comercial en Guayaquil,
Esta ala de acá fue hecha en forma convencional y esta ampliación de esta nueva ala es hecha con estos paneles, tienen 7 metros de altura. Primero, digamos, son mucho más ligeros para esta altura, uno necesita vigas intermedias, son muy ligeras y sobre todo en Guayaquil, que hace mucho calor, la gran diferencia después de esta instalación, esto ya tiene algunos años, es que esta ala de acá consume mucho menos aire acondicionado que esta ala de acá por sus condiciones térmicas, ¿no? Este mismo grupo de amigos, ellos son los dos, Roque y Gabriela, se dedican a esto en Ecuador y esta es una casa, por ejemplo, totalmente hecha con estos paneles. O sea, no hay nada que no ha sido hecho con estos paneles. Los muros, los techos, inclusive hasta el barbecue. ¿No? Ahí está. Todo con estos paneles. Ellos han ganado hace un par de años una licitación para hacer 50 comisarías que incluso han pasado las pruebas balísticas. 50 comisarías con este tipo de paneles. Estos son ya enchapes prefabricados. Esto sí lo hemos sacado de internet. Esto ya lo conocemos, lo hemos visto, las viguetas con acero expuesto, las de alma llena. Estas son el sistema RBS que estuvo en la última feria de ESCOM. Hicimos una cotización para una casa de campo en Huacho. Realmente salía igual o un poquito más caro que un casa de ladrillo. Entonces creo que falta un poco la penetración en el mercado para que esto pueda tener un menor costo. Sin embargo, en Chincha, por ejemplo, se ha hecho esta urbanización Simón Bolívar. Son 200 casas que fueron donadas por Hugo Chávez. Eso tiene por lo menos unos 8 años, tiene todo el tiempo del sismo, ¿no? Y están muy bien, hemos entrado a la casa, muy bien conservadas. No requiere pintura porque es PVC, le pasan el trapo y ya está. Se ve bastante cómodo, se ve bastante confortable, ¿no? Esta también es una prefabricación. Si yo armo mi armadura en el piso y luego la levanto con una grúa, es una prefabricación, porque estoy armando el acero donde no es su lugar definitivo. También es una prefabricación como concepto. Esto ya lo presentó Beatriz, ¿no? Igualmente esto de acá, son del catálogo de Conglemax. Esto es en Colombia. Fíjense, esta es una foto que saqué el año 2002, ¿no? Que son estas losas de techo para viviendas económicas. Y esta foto me pasó Beatriz, que es del 2014. O sea, son del 2002 al 2014, son 12 años de un producto constante en el mercado. En las mismas losas hace 12 años, ¿no? Estas son otro tipo de losas. Este es el edificio que hay acá entre Pardo y Jorge Chávez. Este es lo que se conoce como T-Lap. Esto ya es parcial in situ pesada, ¿no? Se arman los muros, se vacían los muros en el piso y luego se paran y ensamblan, ¿no? Esto también ya lo mostró Beatriz, los pórticos. Estos son igual puentes prefabricados. Aquí en la Costa Verde hay bastantes puentes de estos. Prefabricación con pórticos de aceros. Esto es un edificio en Guadalajara. En México hay mucho pórtico en acero. Esto es en la avenida principal de México, de Ciudad de México, en la Paseo de la Reforma. Se ve cantidad de edificios todos con pórticos de acero. Igualmente se ve, bueno, este es el edificio de la nueva biblioteca del TEC de Monterrey, que fue inaugurada el año pasado. Es parte en pórtico de acero y parte de concreto. Acá tuvieron muchos problemas con los ensambles y con las piezas. Se demoraron mucho y el plazo de obra fue postergado como unas 3 o 4 veces. Tanto así que la última postergación se le puso este contador digital del plazo de obra, ¿no? Faltan 282 días. Llegó el día 0 y faltó un mes más. Esto es en Ecuador, se usa mucho, digamos, me dicen que en el orden del 15 al 20% de los pórticos son hechos en aceros. Es la constructora de un amigo. Fíjense, acá es convencional hasta la parte del cimiento. En esta parte se pone una plancha con los pernos y de aquí para arriba todo esto es pórtico metálico. Este edificio es metálico. Y lo interesante es de que la bañería, la tabiquería es con ladrillo.
O sea, pórtico metálico con ladrillo, ¿no? Escaleras, ¿no? Esto es una obra de Ernesto Valle en Santiago. Esto es, por ejemplo, el año pasado estuvimos visitando el Campín de Bogotá. Todas las escaleras son prefabricadas y hace un par de meses estuvimos en la estación, en la línea 2 de Santa Anita, igual las escaleras son prefabricadas, ¿no? Esta es fabricación de baños y cocinas. Lo más caro en una vivienda son los baños y las cocinas, ¿no? Un metro cuadrado de un baño cuesta como 3 veces lo que cuesta, por ejemplo, un metro cuadrado de dormitorio o de sala de comedor. Entonces, la prefabricación de lo más caro es una opción interesante, ¿no? Acá está, por ejemplo, este es un baño y este es una kitchenette. Atrás, un baño. Fíjense esta fábrica. Esto es tomado de internet, ¿no? Sencillamente se izan y se colocan dentro de las obras. Esto es bastante conocido. Este es un ya prefabricación integral ampliamente industrializada con estructuras de acero, ¿no? Esto, los videos ya han circulado por la red a todos, ¿no? Y, digamos, esto es los retos que tienen los chinos de hacer un edificio de 30 pisos. Primero el 30 días y el segundo, rompiendo récord, es 30 pisos en 15 días, ¿no? Totalmente prefabricado, totalmente con bajo impacto medioambiental y totalmente sísmico, ¿no? Estos videos seguramente ustedes ya los han visto en las redes. Esta es otra opción, que es igualmente prefabricación integral ampliamente industrializada, pero con estructura de madera. Uno tiene sus planos, lo envía a esta fábrica y le envía un container, o bueno, los containers que correspondan con la edificación. No parece, pero esto es madera. No parece, pero esto es madera. Este es el interior. Y, digamos, toda la casa totalmente despiezada en madera se lleva a la obra y se ensambla ahí. Hasta 4, inclusive 5 pisos en estructura de madera, ¿no? Finalmente, es esta igualmente prefabricación integral ampliamente industrializada en concreto, ¿no? Seguramente muchos también han visto esto. Este es a primera vista dice en qué país será. Pues esto es en el Perú, esto es en Ica, ¿no? Este es el proyecto Yaxta. Todo esto es totalmente prefabricado. O sea, la casa se fabrica en la fábrica y se viene con una grúa y se pone aquí. No, esta es la vista de la planta. Esta es en la parte, se llama el distrito de Parcona en Ica. Esta es la planta y estos son los módulos, ¿no? Son módulos de 20 metros cuadrados. Inclusive el techo está personalizado porque en Ica hace mucho calor. La mayoría de las construcciones siempre tienen estas bóvedas en Ica. Igualmente se le han dado las bóvedas acá. Tienen esta ventana aquí al otro lado para que haya una ventilación cruzada. La gente lo personaliza ya pintando de diferentes colores. Este es unos modelos que vienen inclusive con esto sobre un terreno de 130 metros cuadrados y este sobre un terreno de 70 metros cuadrados. Son dos módulos de 20 metros. No, la empresa que los hace es Reimann Technik, es una empresa alemana y hemos sacado de internet este video resumido de la producción.
Y con este módulo se puede hacer diferentes tipos de arreglos. 2 pisos, adelante, atrás. Este es el proceso. Y, digamos, tenemos estos proyectos. Estuve hace un par de meses totalmente vendidos. Y fíjense los precios. Con terreno y todo. 522 soles mensuales, es la cotización que me hicieron. Y 275 soles mensuales, ¿no? ¿Cuánto nos cuesta un cuarto en azotea? Esto, ¿no? 275 soles mensuales. La tecnología, la prefabricación hace posible esto, ¿no? Muy bien. Eso es todo. Muchas gracias. Gracias, Pablo. Muy interesante tu presentación. Ahora, ¿quisieran hacerle una pregunta? Una pregunta, ¿qué tal factible y viable es industrializar la construcción sabiendo que el ordenamiento territorial no es una mesa de ajedrez y viendo también el tipo de suelo que tenemos en la región, ¿no? Porque no en todas las ciudades se puede hacer un edificio de 15 a 20 pisos. Sí, por parte del tipo de suelo no hay ningún problema, ¿no? O sea, el suelo es un input del diseño y el suelo, por malo que sea, se resuelve, ¿no? En las cenizas volcánicas de Tokio, por ejemplo, se han hecho edificios, no sé, de 30 pisos de estacionamientos y 50 más de oficinas. O sea, por la parte del suelo no. Por la parte de lo que es la normalización, en la parte territorial sí. Yo creo que esto implica no solamente la parte técnica, sino implica el conjunto de universidades, empresas privadas, ¿no? Y Estado. Es el triángulo de Sábato, ¿no? El triángulo de Sábato es Estado, empresa, academia, ¿no? Si no confluyen las fuerzas de estos 3 componentes, poco se puede hacer, ¿no? Ahí tiene que haber un esfuerzo combinado del Ministerio de Vivienda, de CAPECO, de las universidades y especialmente de las empresas privadas. O sea, si no hay esa convergencia, es muy difícil llegar a hacer innovaciones que resulten en algo beneficioso para la sociedad, ¿no? Bueno. Gracias, muy amable. En el tema de industrialización, en el caso de viviendas, pues va muy asociado a la cantidad de productos que yo necesito o debo hacer por el alto costo fijo de instalación de una planta. En México han habido varias experiencias, ellos lo llaman fábrica de casas, utilizando un poco el concepto de la fabricación automotriz. Hay varios ejemplos. Incluso hubo una experiencia en una gira que fuimos a México, donde estaban unos chilenos participando de la gira, y a los 2 años ya existe en Chile una fábrica muy parecida a la que se vio en México de producción de vivienda, incluso para productos de estrato alto. Igual para los temas industrializados de sistemas constructivos, digamos, de aluminio, por ejemplo, que son ya los más comunes, va asociado a la cantidad de productos que yo debo hacer. No son para proyectos pequeños, sino normalmente para proyectos masivos. Y hubo una experiencia muy interesante, una fábrica de viviendas, o el concepto era poder producir viviendas en México, y terminó produciendo celdas para cárcel y ha sido muy exitoso. Hoy día lleva ya más de 7 cárceles producidas en México. Bueno, interesantísimo el concepto. Ok, gracias por su aporte. Sí, realmente México es uno de los pioneros. En México tenemos a la empresa Geos y la empresa ICA. Son 2 empresas dedicadas a vivienda masiva, vivienda económica, y creo que tienen una excelente experiencia en este tipo de viviendas, ¿no? Claro, el problema de la prefabricación masiva implica esto que hemos explicado de la estandarización, pero, digamos, tenemos a un futuro cercano la otra posibilidad, ¿no? Que es la impresión 3D. En este caso, digamos, para la máquina le da igual imprimir 1000 casas y las 1000 que sean diferentes, ¿no? Entonces, sí, yo creo que hay que estar atento. O sea, la prefabricación todavía tiene camino por recorrer. Creo que Unicom está haciendo bastante esfuerzo con esto. Tienen ustedes un comité de prefabricación. Se requiere bastante difusión. Se requiere probar. Se requiere, sobre todo, analizar costos, que tengo entendido que la siguiente conferencia hace una comparación de costos. Cuando uno compara costos, no solamente es, digamos, producto contra producto, sino hay que ver sobre todo los flujos, ¿no? O sea, todo lo que implica producir en obra y lo que implica
comprarlo. Muchas veces al uno, a hacer esa simple comparación, dice, no, esto es mucho más caro. Pero si uno lo produce en obra, no es cuestión de sumar los insumos, sino todos los flujos que se requieren para poder hacer esa fabricación del producto final. Ok, bueno, entonces agradecemos al ingeniero Pablo Orihuela por su presentación. Un aplauso, por favor.